Muy pero muy buenos días, estimada audiencia de nuestro programa Hablando de Aves del día de hoy. Estamos emitiendo como todos los domingos 970 Radio Universal para Montevideo, Uruguay y el mundo, saliendo por el canal de Facebook de la Asociación de Canaricultores Roller del Uruguay, saliendo por canal de YouTube de Radio Universal y emitiendo para los canales de TV Cable del interior de la República Oriental del Uruguay. Muy buenos días, Diego Pena. Muy buenos días, audiencia de Hablando de Aves. Bueno, hoy equipo completo, hasta con el invitado. Bueno, prontos para disfrutar de algo que nos apasiona. Y bueno, espero que les guste tanto como nos gusta a nosotros, Enrique. Buenos días, Ariel Piris. Buen día, con alegría, es un gusto estar nuevamente acá. Saludos a la audiencia. Muy buenos días, don Bernardo Williamson. Muy buenos días, bueno, con alegría, como dice Arielito. Y bueno, estamos aquí para un programa más y llevarle todo lo que es la pasión de criar aves, de tener aves y bueno, y de disfrutarla. Así que espero que disfruten mucho el programa. Hoy el programa va a ser un poquito más corto. Vamos a entregar la transmisión 9:45 porque viene fútbol en vivo con Alberto Keisman y todo su equipo acá en 22 Universal. Bueno, estamos plena época que comienza la cría. Creo que es ya lo hablábamos en otro programa, una de las épocas más lindas. Y quería aprovechar que tenemos al invitado, que yo diría que más que invitado, es uno más del grupo. Estamos casi todos los viernes, nos deleita como gran chef con sus comidas y bueno, disfrutamos mucho. Que la verdad, como siempre hacemos acote, son comidas para que pueda, el que quiera quedarse, pueda pagarlas, porque normalmente no gastamos más de 200 y algo de pesos. El mejor cocinero en los últimos 50 años de la historia. No sea malo, siempre tiene que decir algo. Siempre tiene que decir. No, es peor, dos cositas realmente dice. No te peleo yo. Sí. No, bueno, el chef de Acru. Yo quería aprovechar que él está acá para que nos cuente un poco, lo estuvimos hablando en esas comidas, sale obviamente, además de otros temas, conversaciones de aves, ¿no? Entonces estaba hablando ahí de los estragos que a veces hace en un criadero el estafilococo. Y yo creo que son palabras autorizadas porque más allá de tus conocimientos como estudiante de veterinaria en su momento, y además que has tenido contacto con diversos tipos de animales, porque también criaste caballos, sí. Y bueno, sé que sos un apasionado por los animales, que mismo quiero decirles algo y que realmente lo leí los otros días, lo había leído hace mucho tiempo, y qué realidad. Alguien que es malo con los animales no puede ser buena persona. Entonces, qué realidad que es eso, ¿no? Alguien que disfruta de dañar animales no puede ser buena persona. Entonces, creo que va mucho con la pasión de tener aves. Bueno, dicho eso, que no iba mucho con lo que... Contanos un poco, a ver, cómo podemos prevenir el estafilococo en aves y qué es lo que realmente llega a ser en un criadero, ¿no? Bien. El estafilococo en aves es una de las enfermedades muy comunes que nos puede pasar. Generalmente el estafilococo está en el ambiente. Es una bacteria y que generalmente se destaca o aflora en lugares húmedos, cerrados, con poca ventilación y poca higiene. ¿Cómo nos damos cuenta que un pájaro puede tener estafilococo? Bien, la primera sintomatología es que recoge una pata, o está en una pata, ¿sí? Y vemos enrojecida la zona de la pata. Hay venitas que pasan entre los dedos de la pata de las aves, que se enrojecen. Y ahí empezamos a darnos cuenta que algo está sucediendo. Lo mejor y lo más acertado es consultar. Por supuesto. Pero hay una cosa que a nosotros nos pasa, los criadores, es que muchas veces tenemos que saber resolver situaciones en el momento. ¿Tá? Y por ejemplo, criadores que están
en el interior del país o están fuera de poder consultar con un veterinario, el criador tiene que saber qué hacer en cada momento. Tiene que saber la sintomatología, ¿no? Correcto, y saber qué hacer, cómo ayudar a esa ave que ya se está dando cuenta que tiene algo. Bien, dijimos que lo primero, el pájaro recoge la pata. Bueno, lo vemos y está enrojecida. Lo ideal sería hacer lo que yo siempre digo, un biograma y un antibiograma. Que ahí realmente nos va a dar exacto qué es lo que tiene. Pero ¿qué pasa? A veces no tenemos ese estudio y tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque el estafilococo es una de las bacterias que progresivamente ataca al ave y lo disminuye de una manera vital. No en un periodo de tiempo corto, sino una semana más o menos, pero me lo deteriora de tal manera que más ahora afrontando la cría me lo va a disminuir mucho. Tanto, posiblemente una hembra que está incubando deja de incubar o... Claro, ahí está. Una hembra que está incubando deja de incubar porque se siente incómoda. Porque ¿cuál es la característica del estafilococo? Pica, le pica y el ave se rasca con su pico en la pata. Y se lastima más y empeora. Ahí está, y se lastima, se hiere. Yo he tenido canarios que empieza a picarse y como que queriéndose sacar el anillo. Sí, se rasca, hasta que llega a una herida de la venita y empieza a tener una hemorragia. Y ahí se ha complicado mucho. En el caso de que, bueno, se nos viene el verano ahora y lamentablemente se vienen los mosquitos y bueno, y sabemos el problema que tenemos los amantes de las aves por los mosquitos, ¿no? Pero tenemos una relación directa también con la picadura de mosquito y el estafilococo. Sí, claro. O a veces capaz se confunde, que uno piensa, fue por el mosquito. No, lo que pasa es que el mosquito puede ser la puerta para el estafilococo. El estafilococo puede estar... La picadura. Claro, puede estar en el aire, puede estar en el barrote, puede estar en cualquier lado. O en la piel o en la piel misma del pájaro, exacto. Pica y deja una abertura. Por ahí se filtra el estafilococo y pensamos que es herida de mosquito. No. Generalmente ya es estafilococo que ingresó al cuerpo del ave. ¿Y qué se puede hacer para prevenir? El tema de higiene es importante. El tema de higiene. La ventilación, hablaste algo que sí. Lo hemos hablado en otros programas, que es fundamental, ¿no? La ventilación es fundamental. El tener aireado el criadero. No que haya corrientes de aire, sino que se renueve el aire interior del criadero. Yo creo que ahora el oyente lo entiende un poco más después que vivimos esta pandemia mundial del COVID, sí. Porque en todos lados se decía, dejen ventanas abiertas, que se ventile, no tenga más de tantas personas en un ambiente, ¿no? Había lugares que no se podía entrar, mismo en Acru no permitíamos más de 6 personas dentro de la sociedad cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Hay un indicador que nos marca cuándo tenemos que ventilar. Cuando uno ingresa al criadero y encuentra ese olor a ave, es porque algo está mal. El olor a gallinero. Exactamente. Si hay olor a gallinero, es porque algo está mal. Sí, está sí, mal. Sí. O tenemos sobrecarga de animales, o no tenemos la higiene para esos animales, y no tenemos la ventilación adecuada. Hay veces que en invierno nos cuesta dejar ventanas abiertas. ¿Sí? Pero sin embargo hay que dejar, aunque sea una rendijita, o tener los ventiladores o los extractores para que podamos tener una ventilación adecuada. Fundamental. La higiene de los palos, de los barrotes, donde el pájaro apoya. Y más nosotros que solemos usar palos de palo mismo, de madera, y que tiene mucho más poros como para que esté distintos microorganismos, que ya puede ser bacterias como esa, o puede ser los famosos ácaros que se alojan, y que es otro problema, que también puede ser otro vector de entrada al estafilococo, ¿no? Claro, seguro. Cuando pica. Sí. Pero seguro, cuando pica, sí, todo lo que pica va a dejar una herida. Y por esa herida puede ingresar cualquier tipo de bacterias. Generalmente en patas es estafilococo aureus. ¿Por qué lo digo esto? Sí. Porque a mí siempre es importante hablar con las anécdotas y con las experiencias que nos pasan. Claro. Y compartir las experiencias es lo que nos hace crecer
como criadores, ¿no? Sí, sí. Una vez yo criaba, criaba en la cocina, como cualquier otro puede haber empezado a criar en una cocina, hasta que me dio el espíritu de mi señora, pero bueno, no importa. Sí, empecé a criar en la cocina, y en la cocina se crea un ambiente muy enrarecido entre los vapores de la comida. Vamos a y aprovechar todo. para mandarle un saludo a Bea, que seguramente te debe estar escuchando, lo escuchará después. Sí, doña Beatriz. Ahí está, el amor de mi vida. ¿Cómo se nota que volvés a También, casa? también, Sí, sí. también gran chef, el arroz que hace con ajo es espectacular. Doña Bea. Sí, 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 claro. Y sin duda. nos El debe mejor arroz que he comido. Y mirá que soy bastante de eso y Y nos debe los canelones de pollo. Nos Sí, debe sí. los canelones de pollo. Ya No quiere van a ganar. venir, Sí. Bueno, yo en ese entonces criaba en la cocina. Entonces los vapores genera una humedad muy extraña. Y empecé a tener sintomatología de pájaros que se empezaban a rascar las patas. Bueno, muy bien. Y entonces, lo primero que uno hace es tratar de combatir eso. Y empieza a dar de todo. Grave error. Ahí tenemos uno de los principales errores que cometemos. Damos de todo sin saber qué es. Hasta que un día dije, no, yo no puedo cometer ese mismo error sistemáticamente. Y ahí mandé a analizar, agarré un hisopo y mandé a un laboratorio a analizar qué es lo que tenía. Y dio Staphylococcus aureus. ¿cómo lo tratás? Bien. También hice el biograma y el antibiograma. ¿Qué significa el antibiograma? Son los antibióticos que pueden ser resistentes al estafilococo y los que son sensibles al estafilococo. Bueno, muy bien. Viendo ahí ese panorama, era un tratamiento local que generalmente lo hago con yodo. Mojo la pata en yodo, dejo que seque el yodo y El yodo diluido. no, yodo, tintura de yodo, ¿Tintura de yodo? sí, no diluida. No. O sea, el mismo yodo de curación es como que Correcto. compras en una farmacia. Exactamente, ese, el yodofón. Yodofón. Ahí está, yodofón. Bien. Bien, sumergimos unos instantes la pata en un tarrito con yodofón y dejamos que seque el yodo en la pata. Después de ahí, con un secador lo podemos secar. Después de ahí uso una pomada que se llama Furacin. Que tiene nitrofurazona, ¿no? Exacto, sí tiene nitrofurazona y ácido fúngico. Fusídico. Fusídico, exacto. Ese anda bárbaro. 3, 4 días. Y otra de las cosas, no vamos a pensar de que le damos un día y al otro día ya apoyó la pata y se fue. No, Claro. no. Es muy resistente. Es resistente. Vamos a precisar ese tratamiento mínimo 5 días. Y dependerá también del tiempo que tiene el ave, ¿no? Porque ya eso entra al organismo y puede ser Claro, más patógeno, ¿no? exactamente. Que- También lo podemos ayudar por vía oral con un clorafenicol o con algún antibiótico sensible que pueda combatir el Perfecto. estafilococo. Muy bien. Yo siempre igual soy de la idea de prevenir. Sí, claro. O sea, lo hemos hablado también varias veces, el tema de la ventilación, que es fundamental. Un criadero, que no importa el tamaño, porque uno tiene que adecuarse a las posibilidades. Hay criaderos que a veces son en un rincón de la casa, ni siquiera llega a ser un dormitorio, pero que es adecuado, bueno, hay que buscarle la ventilación. Si tiene ventilación natural, ideal. Claro. Que uno puede abrir una ventanola o puede hacer la circulación, obviamente que cuidando que no entren otros individuos indeseados, como Sí. puede ser roedores o los mismos mosquitos, o sea, Sí, poner sí. mosquitero, etcétera. Que eso realmente no es algo caro, que se puede hacer con maña, lo puede hacer uno mismo, sino mandarlo a hacer. Sí. Pero fundamental. Si no, se puede hacer una ventilación forzada, ya sea con un extractor o yo he visto, por ejemplo, con los mismos ventiladores tipo de las computadoras, que a veces una computadora que uno la sacó, Correcto. ese tipo de ventilador chico, todo depende del ambiente que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Hacerlo con temporizador. En mi caso yo tengo 2 extractores chiquitos, los cuales los tengo con temporizador y generalmente casi siempre hay uno prendido. Entonces uno prende más que nada para que descanse el motor y lo tengo funcionando hace como 8 años sin problema y eran extractores los más chicos de casa. Y no tuviste ningún problema. Ningún problema y eso ayuda mucho, Sí. ¿no?
Pero por otro lado les digo algo que va un poco enrabado a cuando hablamos en el programa de los hobbies y de que uno podría llegar a ser adictivo. Lo hablábamos con Cristian Morani cuando estuvo acá. Exacto. Bueno, uno tiene que tratar de no tener más aves que las que le pueda dedicar tiempo y del lugar donde pueda tener. Correcto. Uno tiene que prever, ¿no? Por ejemplo, puede decir, voy a echar 30 casales, ¿no? Pero esos 30 casales, en una media, si te va razonablemente bien, puedes llegar a sacar 5 pichones por hembra, ¿no? Entonces, y hay casos, digo, de mucho más, pero en Uruguay 5 pichones sería un buen promedio. Correcto. ¿No? Entonces, si vos sacas 5 en 30 hembras, estás hablando de 150 pichones. Exacto. Bueno, Sí. tenés que tener el criadero preparado mínimo para arriba de 200 pájaros. ¿Por qué? Porque tenés las 30 hembras, más los machos, más los pichones que saques. Entonces, si no es un ambiente adecuado para 200 pájaros, no podés criar con 30 hembras, críe con 20 o con 25 o con 15. Uno tiene que pensar un poco eso. Y después el tiempo que le va a dedicar, porque a veces puede tener un cuarto grande, 2 cuartos, puede tener un galpón en el fondo, puede tener un lugar muy adecuado, pero uno de repente no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque trabaja 9 o 10 horas por día, porque además de esas 9 o 10 tiene 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, porque tiene que atender la familia, los hijos, los nietos, lo que sea, y no tiene suficiente tiempo, no le puede dedicar más de 1 hora al criadero. Bueno, tenga menos pájaros, porque los pájaros necesitan atención. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, ahí no sé, un poco si aporté, pero lo he dicho varias veces, pero creo que es fundamental. Uno tiene que ser consciente de las posibilidades. Hay una cosa que habíamos hablado con Diego, y acá. Cuando un criador dedica más tiempo a limpiar que a observar, es que algo está mal. Tenemos que dedicarle más tiempo a observar Exactamente. que la limpieza en general. ¿Por qué? Porque la sabiduría del criador está en los ojos, está en mirar. Es la herramienta que tiene el criador. Observar fundamental. Fundamental. Y aprender a observar pequeños detalles que solo el criador asiduamente sabe. Cada criador sabe sus aves. Eso es así. Entonces, si le dedicamos más tiempo a limpiar, le estamos restando tiempo a observar y a estar con otras aves y disfrutar de las aves. El lugar tiene que ser disfrutable, sin lugar a dudas. Cuando pasa a ser una pesadez y cuando es una obligación y porque las aves dependen de nosotros, porque si no le damos de comer, no le va a conseguir, no puede conseguir, no tiene recursos, entonces ya se pone tedioso y eso no es bueno. Claro. Y en una etapa tan bonita, pero tan crítica como la cría, que Sí. tienes que observar que si la hembra está pronta, si el macho no la está tosigando mucho, que si arman nido, que si no, que si nacieron, eclosionaron los huevos, si no, si alimentaron los padres o no alimentan. Correcto. Digo, es como tú decís, la observación es fundamental para todo Es eso. el arma potencial que tiene el criador. Además yo le diría algo que no descuiden a la familia de cada uno, ¿no? O sea, todos tenemos distintas situaciones, estará el que es solo, estará el que vive en pareja, o estará el que tiene hijos, o tiene ya una familia más numerosa. Fundamental, la prioridad siempre está en la familia. Luego están, o sea, nuestros animales, nuestras aves, que hay que dedicarles tiempo. Entonces, si nosotros pasamos a que nuestro hobby o nuestra dedicación con las aves le quita tiempo, crea problemas familiares, no es bueno y no va a ser bueno para esas mismas aves. Entonces, ahí está lo que yo digo fundamentalmente, que no tenga más cantidad de la que puedan tener y dedicarle tiempo. Correcto. Y que ese tiempo que le dedique, que no pase a ser un tema tedioso con el resto de la familia. Domingo no podemos salir con papá porque tiene que atender a sus pájaros. No, eso no, que no pasa. O sea, hay que buscar los mecanismos, ya que hoy en día hay un montón de cosas que ayudan, como por ejemplo comederos que tienen más cantidad, bebederos automáticos,
Hay cosas que ayudan mucho, que a veces no son muy onerosas. Bueno, hay que buscar la forma de que si uno un día tiene que salir, que pueda salir, que si un día uno hay unas vacaciones que con la familia, que pueda salir, buscarle la vuelta. Si uno pasa a ser esclavo de sus aves, deja de disfrutarlas, deja de observar y deja de segregar esas hormonas tan importantes para nuestro organismo, para darnos felicidad, para darnos bienestar, Sí, ¿no? claro. Entonces, es mi pequeño consejo desde aquí. Estamos de acuerdo. Comparto. Es temprano, pero puedo decir dos cositas. Sí, diga. La primera, yo voy a hacer la primera parte y quiero que Ariel la termine, ¿no? Para después darle pie a Bernardo que me explique qué podemos conseguir en ese lugar, la dirección, los horarios, etcétera. Ariel, todos los caminos. Nos llevan a Acru. Bernardo, ¿dónde queda Acru y qué podemos encontrar ahí? Bueno, Acru queda en la calle Rivera 3066. Anoten, por favor, Rivera 3066, entre 14 de julio y Maquichen, a tan solo 2 cuadras del Zoológico Villa Dolores, unas 7 cuadras aproximadamente del shopping de Montevideo Shopping. Ahí pueden encontrar una exposición permanente de aves, donde van a encontrar desde canarios a diamantes, loritas australianas, otro tipo de citáceos más grandes y otro tipo de aves. Alguna vez puede haber aves autóctonas también, porque hay criadores de aves autóctonas, que es importante decir. O sea, aquí somos una asociación, si bien nuestros comienzos era de Canarios, Asociación Canaricultores Roller del Uruguay, pero dentro de lo nuestro hay criadores de todo tipo de aves, y ahí pueden encontrar además todos los utensilios necesarios, distintos tipos de jaulas, alimentos, distintos tipos de pastones, los distintos utensilios como pueden ser los bebederos que hablaba ahora, bebederos o sea, que duran más tiempo, automáticos, bebederos de capilla normales, hay de todo lo necesario, las lengüetas para dar el pastón, etcétera. Entonces, los nidos, ahora que estamos en plena época de cría, los distintos tipos de nidos para aves exóticas de distinto tipo, como puede ser cajones, etcétera, o los nidos clásicos de canario. Bernardo, tanto es para socios como para no socios. Por supuesto. Si alguien se quiere comunicar, tiene alguna duda, quiere saber algún horario, algún día especial, Bueno, ¿dónde se yo tiene le que digo, comunicar? el ideal siempre es ir a la asociación. Eso el que pueda. Claro que acá hay gente, muchos de los oyentes son del interior, y hay también un servicio de envío que se envía ya sea por alguna de las empresas que salen de Tres Cruces o por DAC o donde sea, o hay gente que tiene sus comisionistas que después le vienen a buscar a la sociedad. Bueno, pueden mandar ahí a la sociedad. El horario es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 17 horas, y el viernes extendemos 2 horas más, o sea que va hasta las 19 horas. Y los sábados de 9 a 12:30. Además de eso, pueden llamar al teléfono nuestro, que es el 2622-7169. Repito, tomen nota, 2622-7169. Ahí en Acru pueden encontrar todo lo que necesiten. Nos vamos a la primera pausa, ¿no? Nos vamos a la tanda y volvemos con Hablando de Aves del día de hoy. Tengo una anécdota para contar. Si cuando quieras. ¿Sabes cuál? La de abate. La zona abate, ¿no? ¿Cómo tenemos que elegir un macho para nuestro criadero? Qué interesante. La voy a cortar chiquitita, pero está muy buena. Campeones departamentales, nacionales y mundiales. Por consultas o informes en Acru o al 094-283-711. La Higiénica es la empresa de mudanza pionera en Uruguay, con 119 años de experiencia, mudanzas locales e internacionales, embalajes, teléfono 218-8520. Tengo que decir que los viernes se habla de aves.
la mejor forma que el criador tiene para conectarse con otros. Que la comida es una excusa, la cuestión es contarlo. Contarlo, eso queda mucho. Y que hagamos allá de fútbol. Empatamos el partido. De atrás empatamos. ¿Cómo nos robaron el gol? Tres así. Hizo 6 goles. Hizo 6 goles. 6 goles. ¿Cómo 6 goles? Sí, porque el teléfono Anotado. la vez lo que era. Sí, pero había uno que el oso, yo creo que Nico lo veía. Y no era. Había uno que cuando pusieron el bar era una pestaña. Sí, Yo decía, no podés. sí. Que creo que fue el de Suárez, ¿no? ¿El cuarto? El de Suárez. Y uno de Silotti también. Sí, porque además está según cómo pongan las líneas. Si hubiera podido de un lado. Bueno, volvemos con Hablando de Aves del día de hoy. Vamos a reiterar que el próximo sábado se va a realizar el último campeonato de ACRU del año en curso 2022, Diego. Sí, se realiza el campeonato de citácidos. Bueno, el tiempo de inscripción, digo, Cerró ayer, ¿no? cerró ayer, digo, pero bueno, cualquier cosa se puede Diego, comunicar. por si algún oyente no conoce, ¿qué son los citáceos? Bueno, los citácidos son los Usted comúnmente cría llamados- también dentro de las 30.000 aves. Y son lo conocido habitualmente como los loros, las cotorras, los papagayos, digo, las loritas, que le decimos acá comúnmente. Por suerte en ACRU tenemos un gran grupo humano que se dedica a la cría de ese tipo de animales, ¿no? Que tenemos de pequeño porte, como son las loritas australianas, los forpus, los agapornis. Después ya tenemos de tamaño medio, ¿no? Tipo cocotillas, Kramer, roselas, y bueno, y después Perico existen inglés, algunos en perico menos, pero inglés, hay claro, algunos, sí. también. Después existen ya loros de gran porte, que eso sí ya no es habituales en Uruguay, ¿no? Que son los... Sí, hay pocos criadores. Sí, O sea, eso hay sí. sí, pero hay pocos criadores y mismo se lo ve muy poquito en la sociedad prácticamente. Igual lo bueno es que hay algunos que se están empezando a especializar. Como vos siempre decías, Bernardo, que lo bueno es especializarse en algo. Tenemos a varios criadores como Horacio Castro, como Gustavo Rodríguez, juez de exóticos, de citácidos, digo, que se han ido especializando. Y bueno, el campeonato, el último campeonato del año, lo tenemos el próximo sábado en ACRU, en la mañana, y luego posteriormente, lunes y martes, las aves van a estar en exhibición. Qué bueno. Bueno, así que vamos a disfrutar mucho de las aves. Contanos un poco, ibas a hablar de una anécdota antes del corte. Contanos un poco de eso, Ariel. Tengo una anécdota para contar en la cual puede ser muy útil para muchos criadores. La anécdota es cómo elegimos un macho, cómo seleccionamos un macho para incorporarlo a nuestro criadero en la época de cría. Uh-huh. La historia viene así. Hace unos años atrás tuve que ir a la casa de un gran criador argentino que hasta ese entonces yo no sabía quién era, que era Gastón Abate. Un gran criador argentino, juez Gran comp, creador y excelente juez. juez comp, Ujú. ahí está. Pero en ese entonces yo no sabía, no tenía la información suficiente para saber dónde iba y con quién iba. Por eso siempre digo que cada uno que tenga inquietudes, siempre hay que preguntar. Ujú. Aunque nos parezca una pregunta muy traída de los pelos, pero siempre hay que preguntar, porque es la mejor fuente de poder adquirir conocimiento. Aparte en esto de las conversaciones siempre salen cosas útiles. Siempre salen cosas Siempre útiles. uno aprende. Tuve que ir a hacer un mandado a la casa de Abate. Muy bien, llegué a la casa, me recibió muy bien, él y la señora, yo iba con mi señora. Vamos a contar, o sea, nos estaba haciendo los anillos para Acru Ahí en está. aquel momento y justo había habido, no sé si un problema del correo nuestro o algo así, se habían demorado unos anillos y había que solucionar. Y ahí viajaste a Buenos Aires a buscar unos nuevos anillos que había vuelto a grabar Gastón para nosotros. Ahí está. Hasta ese entonces, yo lo único, mi función era buscar los anillos. Ujú. Bueno, me invita a entrar a su casa, compartimos un café y veo esas cosas curiosas de la vida, un microscopio arriba de la mesa.
hasta ese entonces yo no sabía quién era Gastón Abate, simplemente iba a buscar los anillos. Sí, sí. Entonces, la curiosidad, pregunté, ¿para qué usaba el microscopio? Y él me dijo, observo plumas. Ujú. Qué interesante. Sí, la textura de la pluma, la forma de la pluma, cómo se dispersa la melanina en la pluma. Entonces ahí pregunté esas preguntas que uno hace. ¿Y usted cría? Sí, claro. Me dice, ¿quiere que le muestre el criadero? Y eso fue extraordinario. La cara de Beatriz fue tremenda. Dijo, acá me como 3 horas más adentro, que no tenía pensado, era ir a buscar los anillos y seguirme 3 horas más, no sale más del criadero. Y tal cual, fue así. Vamos a ver el criadero, dije yo. Bueno, muy bien. Él en ese entonces criaba mucho cobre mosaico, verde mosaico, onix. Es un gran criador de líneas oscuras. Pero además es estudioso, porque él, muchos de los artículos que ha escrito, o a veces, yo ahora hace tiempo que no lo veo en foros, también no estoy uno pasa a estar en tantos foros de estos de WhatsApp y eso, locales, que a veces no puede estar en muchos más, ¿no? Claro. Pero antes disfrutaba mucho sus comentarios, pues más allá que a veces uno puede concordar o discrepar, que eso es lo bueno a veces en las discusiones con altura y con educación, pero es una persona muy técnica y que es cierto lo que decís, que siempre estudia mucho la estructura de la pluma, que es fundamental para un cruce. Hay muchos criadores que tienen sensibilidad en ver la estructura de pluma a simple ojo, pero lo del microscopio indudablemente es algo soberbio, brillante, ¿no? Brillante, sí, sí. Yo me sentí como la pelea de un boxeador. Tenía que ir a pelear con Tyson y yo era un simple Arielito Piris, Sí, sí. y ver y aprender. Pelear para aprender. Bueno, muy bien. Me voy al criadero y me empieza a presentar aves. Todo tipo de aves. Y quedamos en verdes mosaicos. 20 pájaros verdes mosaicos. ¿Cuál era mejor? Muy bien. Ahí pregunto nuevamente si tenía la posibilidad de adquirir uno de esos elementos. Y me dijo que sí, que solamente me vendía uno. Podía elegir uno. Nada más. Y ahí empieza la pelea. De los 15, en ese entonces, con mis pocos conocimientos, empecé a ver y a seleccionar 5. Quedaron los mejores 5. Y acá viene la moraleja. En ese entonces quise hacerle participar a Gastón, que me ayudara a elegir dentro de esos 5 cuál era el mejor. Y viene el primer roscazo a la lona. Eso, ¡pum! La primera pregunta fuera de contexto. Y le pregunto, ¿cuál le parece a él? ¿Cuál es el mejor pájaro? Y él sabiamente me responde, el mejor pájaro no es el que yo diga, sino el que usted necesite. Claro. ¿No? O sea, una cosa es el mejor pájaro para la mesa de jugamiento, claro, bárbaro. El campeonato, Es el que se arrima a los 94 95 puntos. Es el mejor. ¿no? Primera lección. No, el mejor pájaro no es el que me sirva, sino vamos a tener que elegir el mejor pájaro de acuerdo a las hembras que tengamos para ese pájaro, para poderlo aprovechar a ese pájaro. Y él me dijo, hágase composición de lugar, fíjese las hembras que tiene, y de acuerdo a las hembras que tiene, elige el pájaro que usted necesite. Fue brillante. Brillante, sí. Brillante. Bueno, entonces ahí tuve que hacer una composición de lugar, ver las hembras que tenía para ese pájaro. ¿Por qué es eso? Porque si yo elijo un pájaro que puede ser entre 90 y 91 puntos, vamos a ponerle 90 puntos, y tenemos hembras de 88, nunca voy a lograr tener pájaros de la calidad de ese pájaro. O sea, no voy a poder superar a ese pájaro. Sí podría mejorar mis hembras, pero nunca voy a conseguir un macho superior a 91 puntos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a seleccionar cuando incorporamos nuevas aves a nuestro criadero. Uno tiene que saber qué hembras tiene y qué es lo que necesita. Claro, ahí está. Yo quiero aprovechar ahora que mencionaste a Gastón Abate a felicitar a la FAC, que es la Federación Argentina, Sí. ¿no? Una de las federaciones argentinas,
que ha incorporado como juez a Gastón Abate. Gastón Abate históricamente estuvo en FOA, bueno, ahora está en FAC. Bueno, lo felicito porque la verdad que incorporaron a un muy buen juez y gran persona, así que felicitaciones a la FAC. Y bueno, y a Gastón, que buscó su camino por ese lado, que bueno, bienvenido sea. La idea es que siga siendo juez, que eso es importante, como juez OMJ, un buen valor. Hace poquitos años estuvo acá jurando en Acro Color, ¿no? Yo creo que tuvo 2 oportunidades, pero dejó también una enseñanza muy buena, que fue, por ejemplo, a raíz de nosotros teníamos un problema grande con el tema de fraudes, Sí, más que nada de los rojos. Rojo en Uruguay hay gran cría de rojos, y la verdad que tenemos un muy buen nivel. Correcto. Digo, modestia aparte, pero en Uruguay yo no sé si no están los mejores rojos del mundo, están de los mejores, ¿no? No quiere decir, en Argentina hay muy buenos rojos, en Brasil hay muy buenos rojos, en Chile también hay muy buenos rojos, pero Uruguay no pasa vergüenza. Creo que si lleváramos rojos a Europa también no pasaba vergüenza. Pero ese afán por siempre tener esa cuota más de color llevaba a que hubiese fraude. Fraude para lo que nosotros tenemos en concepto de agregarle cosas para que se vea más rojo. Dentro de ello había desde gente que agregaba color de afuera, como después también poner silicona, distintos tipos de aceites, y otros productos, glicerina. Bueno, la cosa es que llega y dice, acá podemos solucionar, hay una solución fácil: mojen los pájaros. Mojamos los pájaros, sí, antes de jugar. Bueno, el pájaro cuando se moja, normalmente con un aspersor, ¿no? Es bien fácil, no hay, y es algo natural y que le hace bien, porque el pájaro, mientras se va secando, se acicala y eso, no un baño profundo, sino una mojada al pájaro, que quede bien con la pluma mojada. El pájaro normalmente antes de 1 hora tiene que secar. En condiciones normales, aunque haga frío, etcétera, tiene que secar. A raíz de ahí, a partir de ahí, empezamos a mojar en los campeonatos. Los pájaros se dejaban 2 horas, y luego de las 2 horas, o sea, eso, los rojos, después se hizo también con amarillo y con rojo mosaico, que generalmente eran los que más fraudes había. Bueno, primer campeonato, 60% de los pájaros tenían fraude. O sea, tenían productos adicionados. 60% de los pájaros que se presentaban. Otro campeonato disminuyó al 20%, y hoy en día es raro, porque además de eso hay una sanción, etcétera, al criador que hace eso. Se dejó, y la verdad que pasó, la gente empezó a criar, a seleccionar mejor todo. Hoy en día el nivel es excepcional de los rojos, sin fraude, ¿no? Muy bien. Entonces, y eso que hacía, lo que él recomendó, al mojar, normalmente cuando hay aceites, cuando hay silicona, cuando hay ese tipo de cosas, tiende el agua a salir hacia los bordes. Entonces no hay como hay una asociación y no seca. Pasa 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, a veces al otro día, y la vez todavía sigue como pegoteada, media mojada. Bueno, ahí se detectaba el fraude, muy fácil, muy barato de hacer, y bueno, creo que lo entendieron los criadores y no pasó más. Así que bueno, en buena hora su recomendación, que salió muy bien, que creo que solo se aplica en Uruguay, porque ni siquiera en Argentina se aplica eso. Muy bien. Y es muy simple, ¿no? Es un Claro que tratamiento sí. Claro que sí, sumamente normalmente simple. el primer juez que llega, que muchas veces Lo hace. es Dañelodo, u otro de los jueces que llega, lo moja los pájaros eso, y después se terminan jurando más sobre el mediodía, Exacto. a las 11 por ahí, y santo remedio. Bueno, nos quedan pocos minutos. Sí, Estamos cerrando el ciclo de este año. Hoy va a ser el último programa del ciclo. Bueno, quería aprovechar, agradecer a Enrique el apoyo que nos ha dado desde su profesionalismo
en la radio, que creo que es muy importante. Este programa empezó hace 3 años. 3 años. Y cuando empezaba el programa, me acuerdo que fue una idea media descabellada, que yo le dije, ¿qué te parece hacer esto? Y enseguida él se movió. Bueno, ingresamos primero en otra radio que estábamos y salió el programa, y creo que ha tenido una repercusión muy grande, más que a nivel nacional, a nivel internacional. Basta con ver cuando nosotros subimos el programa a Facebook, que se transmite en vivo, la cantidad de gente que nos está saludando desde Portugal, desde Italia, desde España, desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde Venezuela, de Cuba, de lugares que a veces son inesperados de que estén pendientes, y gente que está pendiente. Y una de las grandes alegrías la vivimos ahora cuando estuvimos en Chile, que había gente que me decía, ¿cómo anda don Bernardo? Yo a usted lo conozco, yo la verdad no lo conocía. Y mire que yo me acuerdo su frase que siempre dice, que criar es preservar. Bueno, que una alegría, uno se le erizaba la piel. También quiero agradecer indudablemente a otro gran compañero, a Diego, que bueno, siempre ha apoyado, que sé que él como médico a veces trabaja los sábados hasta tarde y a veces también los domingos, y tiene que hacer muchas cosas y todo. Igual se despertaba temprano para venir aquí. Y bueno, también a los dos que le han quitado tiempo a sus familias para estar acá en el programa, que creo que es algo que muchas veces no se valora, pero realmente el esfuerzo que ustedes hacen es importante. Espero que los oyentes hayan disfrutado este programa, y bueno, y que nos den fuerza para o empezar después un cuarto ciclo, que bueno, uno lo hace con pasión, con amor, que creo que es uno de los sentimientos más importantes que uno puede tener, es darle amor a algo. Por eso yo le digo, denle en amor a sus aves, a sus animales, que es fundamental, que todo lo que uno da después es retribuido. Muy bien. Yo quiero 1 minuto nomás, porque soy medio llorón y no quiero llorar acá. Le quiero agradecer a Bernardo, sobre todo, la confianza que me dio. Bueno, con Diego tenemos una amistad hace 10 años o 15, de muchas cosas que vivimos juntos. Y la verdad que uno cuando hizo esto lo hizo pensando solamente en Acro. Yo me puse la camiseta de Acro, y a pesar de que mucha gente no le guste, para mí lo primero es Acro y después venimos nosotros. Solamente quiero agradecerle a todos, a la audiencia. Bueno, Ariel, que está acá, tuvo Cristian, tuvo José, tuvo Anthony, bueno, no sé, todos los compañeros que han estado, Walter Di Mateo, Fernando, Fabián, todos los que han estado, Daniel Odo. No quiero olvidarme a ninguno, pero todos los llevo en el corazón siempre. Y bueno, uno siempre colaborando con la institución, y como digo siempre yo, arriba Acro. Y bueno, muchas gracias a todos porque me permitieron estar acá. Bueno, qué decir en este momento, ¿no? Digo, momento muy emotivo, digo, y para cerrar solamente un gracias a ustedes dos y a Ariel en representación de todos los socios y compañeros de Acro por la confianza. Digo, primero filmando solamente, después participando, después ha llegado un momento que tuve que conducir yo el programa. Digo, la verdad digo que es realmente un orgullo, realmente estoy orgulloso de que la asociación haya confiado en mí, digo, también, digo, y ustedes dos sobre todo, en darme esta oportunidad que la verdad que es muy linda. Y bueno, esperemos solamente, bueno, un agradecimiento también a toda la familia, a todas las familias, por escucharnos y por apoyarnos y por entendernos en nuestra locura de esto de las aves. Solamente un gracias a todos. 10 segundos, Ariel. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A mí me siento sumamente privilegiado de estar acá entre ustedes. Una amistad interminable, y además el hablar de aves es algo que nos apasiona. Muchísimas gracias. Gracias, Acro. Y vamos arriba con la cría. Bueno, y para terminar, por favor, no se olviden que criar es preservar. Y arriba Acro siempre. Arriba Acro.
Ahí va. Hoy es el último programa. ¿Por qué?